Pensaste que ya lo habías visto todo, ¿verdad? Pues prepárate, porque tenemos 10 nuevas historias que van a redefinir tu concepto de estupidez humana. Desde reparaciones vehiculares que desafían la lógica hasta métodos de limpieza del hogar que terminan en incendios estructurales, este es el catálogo definitivo de lo que no hacer jamás. No son leyendas urbanas, no son exageraciones, son casos reales, documentados, donde personas normales tomaron decisiones extraordinariamente malas. Así que relájate, porque comparado con lo que vas a escuchar, tus peores decisiones parecerán obra de un premio Nobel. Historia 1. El mecánico en movimiento. Michigan. Tierra de lagos, nieve y, aparentemente, mecánicos con un concepto muy flexible de lo que constituye un lugar de trabajo seguro. Nuestro protagonista era exactamente ese tipo de hombre, un mecánico de campo con años de experiencia, manos callosas y una camioneta que había empezado a hacer un ruido extraño, un traqueteo metálico que venía de algún lugar debajo del vehículo. Para cualquier persona normal, la solución es obvia: estaciona el vehículo, apaga el motor, ponte debajo con una linterna y encuentra el problema. Es procedimiento estándar, es sentido común, es lo que enseñan en el primer día de cualquier curso básico de mecánica. Pero nuestro héroe tenía un problema con ese plan, requería paciencia y tiempo, dos cosas que aparentemente no tenía. Estaba conduciendo por una carretera rural, ese tipo de camino largo y recto donde puedes ver kilómetros por delante sin encontrar otro vehículo. El ruido seguía ahí, constante, molesto, burlándose de él con cada kilómetro. Y entonces, en un momento de inspiración que solo puede describirse como espectacularmente mal calculado, tuvo una idea. ¿Por qué parar? Puedo diagnosticar esto mientras conduzco. No, espera, mejor aún, puedo diagnosticar esto desde debajo del vehículo mientras conduzco. La física de lo que intentó hacer es tan absurda que merece explicación. Su plan, y uso esa palabra generosamente, era abrir la puerta del conductor, desacelerar a una velocidad que él consideraba manejable, y de alguna manera meter su cuerpo entre el asiento del conductor y el espacio debajo del vehículo en movimiento, como si fuera un mecánico de Fórmula 1 en un pit stop, excepto que no había equipo de seguridad, no había protocolos, y el pit era una carretera a 50 km por hora. Redujo la velocidad, abrió la puerta y comenzó su maniobra. Lo que sucedió en los siguientes segundos probablemente pareció una eternidad para él. Logró, increíblemente, meter parte de su cuerpo debajo del chasis. Su cabeza y torso estaban bajo el vehículo mientras sus piernas colgaban fuera, arrastrándose por el pavimento. El volante, ahora sin conductor real, mantenía una línea más o menos recta por pura suerte. Y ahí estaba él, medio cuerpo bajo un vehículo en movimiento, tratando de identificar visualmente el origen del ruido mientras el asfalto pasaba a centímetros de su cara. Por un breve momento, tal vez sintió victoria, tal vez incluso vio el problema, pero entonces vino la parte que su cerebro, ocupado en su diagnóstico mecánico improvisado, no había considerado: la ropa. Su chaqueta de trabajo, gruesa y holgada, perfecta para un día frío de Michigan, se enganchó en el eje de transmisión, ese cilindro giratorio que transfiere potencia del motor a las ruedas, ese componente que gira a cientos de revoluciones por minuto y que tiene la fuerza suficiente para hacer exactamente lo que hizo. La chaqueta se enrolló alrededor del eje, en una fracción de segundo. Y cuando un eje de transmisión agarra algo, no suelta. Lo enrolla, lo arrastra, lo convierte en parte del mecanismo. Su cuerpo fue jalado violentamente hacia el eje, girando, enredándose, mientras el vehículo seguía avanzando sin conductor consciente de lo que estaba pasando. El camión eventualmente se desvió del camino y se detuvo contra una cerca. Para ese momento, el daño ya estaba hecho. Cuando los servicios de emergencia llegaron, encontraron una escena que los dejó sin palabras. El vehículo estaba ahí, motor todavía encendido, puerta del conductor abierta, y debajo, los restos de un hombre que había intentado combinar dos actividades que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, deberían hacerse simultáneamente: conducir y hacer reparaciones. El reporte oficial usó términos técnicos, habló de enredamiento en componentes mecánicos y trauma por rotación. Pero la verdad es más simple y más brutal. Intentó hacer el trabajo de dos personas, siendo una sola persona en movimiento. Y las leyes de la física, completamente indiferentes a su urgencia o experiencia, simplemente hicieron lo que siempre hacen. La moraleja es tan obvia que duele escribirla. Los vehículos están diseñados para moverse o para ser reparados, nunca ambos al mismo tiempo. Y si alguna vez sientes la tentación de pensar «puedo hacer esto mientras conduzco», recuerda esta historia, porque el único diagnóstico que el mecánico hizo ese día fue el último. Historia 2. La guerra contra las arañas. Ohio. Un estado donde las casas tienen sótanos profundos, perfectos para almacenar cosas que no usas y olvidar que existen.
Nuestro protagonista tenía uno de esos sótanos, y como todos los sótanos que no se visitan regularmente, se había convertido en el reino de las arañas, telarañas en las esquinas, en las vigas, conectando cajas olvidadas como puentes de seda gris. Un día, decidió que era suficiente. Iba a reclamar su sótano. Iba a declarar la guerra a las arañas y ganar. Es una batalla que todos hemos peleado en algún momento. Tú contra los arácnidos de 8 patas que han decidido que tu espacio es su espacio. La diferencia es que la mayoría de nosotros usamos una escoba, tal vez un plumero, o si somos modernos, una aspiradora. Pero él miró todas esas herramientas de limpieza convencionales y pensó, demasiado lento, demasiado aburrido, necesito algo con más. Esa hermosa herramienta naranja con llama azul que normalmente se usa para soldar tuberías, quitar pintura o caramelizar la parte superior de un crème brûlée si eres elegante. Fuego, pensó. El fuego mata todo, es rápido, es efectivo, y las arañas definitivamente no sobrevivirán. Bajó las escaleras con su antorcha de propano, sintiéndose como un exterminador profesional, como un héroe en su propia película de acción doméstica. Encendió la llama con un clic satisfactorio. La llama azul brillante apareció, silbando suavemente, lista para cumplir su destino como arma antiarácnida. Y entonces comenzó su campaña. Apuntó a la primera telaraña grande en la esquina. El fuego la tocó, y la tela se desintegró instantáneamente en un destello de humo. Éxito. Movió la antorcha a la siguiente. Mismo resultado. Las arañas, si es que todavía estaban ahí, no tuvieron oportunidad. Se estaban retirando o evaporando. Él estaba ganando. Pero aquí viene la parte que su entusiasmo pirotécnico no consideró. Los sótanos no están hechos solo de concreto y madera. Tienen otras cosas, cosas inflamables. Aislamiento térmico en las paredes y el techo, por ejemplo. Ese material esponjoso rosado o amarillo que mantiene tu casa cálida en invierno. Ese material que tiene una relación muy especial con el fuego, lo ama, lo absorbe, lo propaga. Mientras él apuntaba su antorcha triunfalmente de telaraña en telaraña, pequeñas chispas flotaban hacia arriba. Algunas aterrizaron en vigas de madera vieja y seca, otras tocaron el aislamiento expuesto cerca del techo, y el fuego, haciendo lo que el fuego hace mejor, comenzó a extenderse, silenciosamente al principio. Solo pequeños puntos brillantes que crecían, pero el fuego es paciente, espera su momento. Para cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, el algo ya era un incendio estructural en desarrollo. El aislamiento en el techo no solo se había encendido, se había convertido en una alfombra de llamas que se arrastraba por las vigas. El humo, espeso y negro, comenzó a llenar el sótano, y él, que había bajado para matar arañas, ahora enfrentaba un enemigo mucho más grande y más hambriento. Intentó apagar las llamas, usó su chaqueta, buscó agua, pero el fuego en aislamiento térmico no es como el fuego en un papel, no se apaga fácilmente, se hunde profundo en el material, se esconde, y luego resurge con más fuerza. El humo se volvió insoportable, tosió, sus ojos lloraban, y finalmente, su instinto de supervivencia superó su orgullo, corrió hacia las escaleras, pero el humo es traicionero, no solo te asfixia, te desorienta, nubla tu visión, confunde tu sentido del equilibrio. A mitad de las escaleras, tropezó, o tal vez el humo ya había hecho su trabajo en sus pulmones. Los reportes no son claros en ese detalle. Lo que sí es claro es que nunca salió del sótano. Los bomberos encontraron la casa envuelta en llamas, el techo del sótano había colapsado, y en medio de los escombros humeantes, encontraron al hombre y su antorcha de propano todavía juntos. Su guerra contra las arañas había terminado. Técnicamente, había ganado. No había arañas sobrevivientes, pero el costo de su victoria fue literalmente todo: su sótano, su casa y su vida. La moraleja aquí no es complicada. Cuando tu plan de limpieza involucra fuego abierto en un espacio cerrado lleno de materiales inflamables, no es un plan de limpieza, es un plan de demolición. Y en este caso también fue un plan de suicidio accidental. Las escobas existen por una razón, amigos. Úsenlas. 2 historias. 2 hombres. 2 ideas que sonaban razonables en sus cabezas, pero que en la práctica eran sentencias de muerte autoimpuestas. El mecánico pensó que podía desafiar la física básica. El exterminador casero pensó que el fuego era su aliado. Ambos aprendieron, demasiado tarde, que algunas tareas requieren paciencia, herramientas apropiadas y, sobre todo, detenerse a pensar: «¿Esto podría matarme?». Pero estas son solo las primeras 2 de 10. Quedan 8 historias más de creatividad humana aplicada en las direcciones más peligrosas posibles. Y te prometo que cada una es una clase magistral en lo que no hacer jamás. Así que si quieres seguir explorando los límites de la mala toma de decisiones, si quieres estar preparado para las próximas lecciones de supervivencia por eliminación, no te pierdas lo que viene, porque esto apenas está calentando motores. O en el caso de nuestra última historia, calentando llamas,
Historia 3. El ninja del ascensor. Florida. El estado que nos da noticias tan extrañas que tiene su propio meme. Florida Man. Y nuestro protagonista de hoy está a punto de agregar otra entrada legendaria a esa colección. Aeropuerto Internacional de Tampa. Un lugar moderno, lleno de tecnología, seguridad y miles de personas moviéndose de un lugar a otro, con la eficiencia que solo el caos organizado puede producir. Nuestro héroe, llamémoslo Terminal Tarzán, estaba en ese aeropuerto. Los detalles exactos de su estado mental son objeto de especulación. Algunos reportes mencionan medicamentos. Otros hablan de sustancias recreativas. Tal vez simplemente era un optimista extremo que creía que las leyes de la física eran opcionales. Pero lo que sí sabemos es que en algún momento de su visita al aeropuerto miró un ascensor, ese mecanismo que millones de personas usan diariamente sin pensar dos veces, y decidió que era demasiado lento, demasiado aburrido, demasiado convencional. Los ascensores son para personas comunes, personas sin visión. Personas que no han visto suficientes películas de acción donde el héroe se desliza dramáticamente por los cables del ascensor para escapar de los villanos. Y él no era una persona común. Él era especial. Él podía hacer esto. Se acercó a las puertas del ascensor. No las puertas abiertas donde esperarías educadamente. Las puertas cerradas de un ascensor que estaba en otro piso. Usando algo, probablemente sus propias manos o tal vez una herramienta improvisada, logró forzar las puertas exteriores. Se abrieron con un chirrido de protesta mecánica, revelando el oscuro hueco del ascensor. Un abismo vertical que baja varios pisos hacia la oscuridad y sube hacia las entrañas del edificio. Y ahí estaban los cables, gruesos, aceitosos, vibrando ligeramente con el movimiento del ascensor en algún lugar del edificio. En las películas, estos cables son perfectos para deslizarse heroicamente. En la realidad, están cubiertos de grasa industrial, son increíblemente resbaladizos, y no están diseñados para soportar el peso de un cuerpo humano en movimiento lateral. Pero esos detalles no importaban en su mente nublada. Se agarró de los cables con ambas manos, sintió la grasa fría entre sus dedos, y con la confianza de alguien que claramente había perdido contacto con el mundo real, comenzó a bajar. Por un glorioso segundo, tal vez incluso dos, funcionó. Estaba descendiendo. Estaba venciendo al sistema. Era un maestro ninja de aeropuerto atravesando el edificio por rutas que el personal de seguridad ni siquiera conocía. Y entonces la grasa hizo lo que la grasa hace, eliminó toda fricción entre sus manos y el cable. Sus dedos resbalaron, su agarre se perdió, y la gravedad que había estado esperando pacientemente esta oportunidad, lo reclamó. La caída no fue larga en tiempo, tal vez 3 segundos, pero fue suficiente. Cayó cabeza abajo por el hueco del ascensor, pasando pisos en un borrón de oscuridad y metal, hasta que finalmente aterrizó en el lugar menos ideal posible, el techo de la cabina del ascensor, que en ese momento estaba detenida varios pisos más abajo. El impacto fue brutal. El techo de un ascensor no está diseñado para recibir cuerpos humanos cayendo desde altura. Es una plancha de metal delgada que cubre el mecanismo. El sonido del impacto probablemente se escuchó en varios pisos. Las personas dentro de la cabina del ascensor sintieron una sacudida violenta. Algunas gritaron. El ascensor se detuvo automáticamente, sus sistemas de seguridad detectando que algo andaba muy mal. Para cuando los equipos de rescate llegaron, abrieron las puertas del hueco del ascensor y bajaron con equipo especializado para recuperarlo, ya no había mucho que hacer. Terminal Tarzán había completado su viaje. No de la manera que imaginó, no con la gracia cinematográfica que esperaba, pero había llegado a su destino final. El aeropuerto agregó más señales de advertencia. Reforzaron las cerraduras de las puertas del ascensor. Probablemente hubo reuniones sobre protocolos de seguridad. Pero para él, la lección llegó demasiado tarde. Había confundido Hollywood con la realidad, había apostado su vida a que los cables grasosos podrían soportar su peso, y había perdido. La moraleja es cristalina. Si ves un ascensor y piensas apuesto a que puedo hacer parkour aquí dentro, detente. Respira profundo. Usa las escaleras, o mejor aún, espera el ascensor como una persona normal. Porque el único lugar al que ese tipo de aventura te lleva es directamente al fondo del hueco del ascensor. Y ese no es un viaje con billete de vuelta. Historia 4. El químico amateur. Rusia. Un país donde encontrar un proyectil de artillería viejo en tu jardín es aparentemente tan normal como encontrar una pelota de fútbol. Nuestro científico amateur del día estaba en su taller, un lugar que probablemente olía a aceite de motor, metal oxidado y malas decisiones en proceso. Había encontrado un proyectil de artillería. No un casquillo vacío, no un recuerdo histórico seguro. Un proyectil real, viejo, posiblemente de la Segunda Guerra Mundial, que había estado enterrado quién sabe dónde durante décadas. La mayoría de las personas, al encontrar munición militar sin detonar, hacen lo sensato,
Llaman a los expertos en desactivación de bombas, se alejan lentamente y dejan que profesionales entrenados manejen el objeto diseñado específicamente para explotar. Pero esta es Rusia, donde las señales de advertencia son sugerencias amistosas y los proyectiles de artillería son oportunidades educativas. Él no vio un peligro mortal, vio un recipiente, un contenedor de metal resistente, perfecto para su próximo experimento. Tenía carburo de calcio, un compuesto químico que se usa en soldadura, y tenía agua. Y sabía, porque había leído en algún lugar o visto en algún video, que cuando mezclas carburo de calcio con agua, produces gas acetileno, gas inflamable, gas útil, gas que también puede explotar violentamente si se acumula en un espacio cerrado. Pequeño detalle. Su plan, en su cabeza brillante y completamente desprovista de entrenamiento en química o seguridad, era simple. Poner el carburo de calcio dentro del proyectil, agregar agua y observar la reacción. Para ciencia, para aprendizaje, para ver qué pasa. Esa última frase, para ver qué pasa, es probablemente la frase más peligrosa en cualquier idioma cuando se combina con explosivos militares y químicos reactivos. Abrió el proyectil. Bueno, abrió es generoso. Lo forzó, lo golpeó, usó herramientas que probablemente generaron chispas. Eventualmente, logró acceso al interior, vertió el carburo de calcio. Hasta aquí, sorprendentemente, seguía vivo. Luego vino el agua. La agregó con la casual confianza de alguien preparando té, no de alguien iniciando una reacción química en un contenedor diseñado para explotar. La reacción comenzó inmediatamente. El carburo de calcio y el agua se encontraron y decidieron convertirse en gas acetileno con entusiasmo químico. El gas comenzó a acumularse dentro del proyectil, y aquí está el problema con los gases en espacios cerrados: buscan salir, aumentan la presión, empujan contra las paredes del contenedor. Y cuando el contenedor es un proyectil de artillería, diseñado específicamente para contener y luego liberar energía explosiva, la situación se vuelve crítica muy rápido. Él estaba ahí, observando, probablemente con fascinación científica, cuando el proyectil decidió que había tenido suficiente. La presión interna superó la integridad estructural del metal oxidado, y lo que siguió no fue una reacción química controlada, fue una explosión. El proyectil se convirtió en una granada de fragmentación improvisada. Pedazos de metal caliente y oxidado salieron disparados en todas las direcciones. Las paredes del taller fueron acribilladas. Las herramientas volaron. Las ventanas explotaron hacia afuera. Y nuestro químico amateur, que estaba parado directamente frente a su experimento, recibió el impacto completo de la explosión. No fue una explosión nuclear, no destruyó el edificio completo, pero no necesitaba hacerlo. El radio letal de un proyectil de artillería, explotando a 2 metros de distancia, es suficiente, más que suficiente. Los vecinos escucharon el estruendo. Algunos pensaron que era un accidente de coche. Otros, familiarizados con el sonido de explosivos en su región, supieron inmediatamente que era algo peor. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el taller destruido, paredes marcadas con metralla. Y en el centro, los restos de un hombre y su proyectil de artillería, ahora permanentemente desactivado. El informe oficial probablemente usó términos como manipulación inadecuada de munición sin detonar y reacción química descontrolada. Pero la verdad es más directa. Jugó con explosivos usando química que apenas entendía, y el universo le dio su resultado final. Esta historia nos deja con 2 lecciones. 1. Si encuentras munición militar, especialmente en Rusia, donde podría ser literalmente de cualquier guerra de los últimos 100 años, llama a los profesionales. No la conviertas en tu proyecto de ciencias. 2. La frase "veamos qué pasa" nunca debería usarse cuando estás mezclando químicos reactivos dentro de objetos diseñados para explotar, porque lo que pasa es exactamente lo que esperarías: una explosión. Y generalmente tú estás demasiado cerca para disfrutar el espectáculo. 2 historias más. 2 ejemplos perfectos de lo que pasa cuando confundes confianza con competencia. El ninja del aeropuerto creyó que podía reescribir las reglas de la gravedad y la fricción. El químico casero pensó que un proyectil de artillería era el recipiente perfecto para sus experimentos. Ambos descubrieron que la realidad no negocia con tu imaginación. Pero esto es solo la mitad del camino. Quedan 6 historias más de creatividad humana aplicada peligrosamente. Desde fuegos artificiales hasta hamburguesas congeladas, cada una es un recordatorio de que a veces la forma más estúpida de morir es también la más evitable. Así que si quieres continuar este viaje por el lado oscuro de la toma de decisiones, si quieres armarte con conocimiento sobre lo que definitivamente no debes intentar en casa, mantente atento, porque las próximas historias van a demostrar que cuando se trata de ignorar advertencias de seguridad, la humanidad no tiene límites. Historia 5. Fuegos artificiales de medianoche.
Alemania. Noche de fin de año. La tradición dice que debes recibir el nuevo año con alegría, optimismo y tal vez una copa de champán. Pero en 4 incidentes separados a lo largo del país, grupos de hombres decidieron que el champán era para aficionados. Ellos iban a recibir el año nuevo con fuegos artificiales. No los fuegos artificiales legales que compras en la tienda con instrucciones y advertencias. No, estos eran fuegos artificiales de grado F4. Clasificación militar. El tipo de explosivos que necesitan permisos especiales y que básicamente son, veamos que explota en forma de tubo. Ninguno de los entusiastas tenía permisos, la mayoría había bebido cerveza, todos tenían ideas terribles, y como el mal gusto ama la compañía, estos incidentes ocurrieron casi simultáneamente en diferentes partes del país, como si Alemania hubiera organizado un torneo nacional de estupidez pirotécnica. El primer grupo decidió que la forma correcta de encender un cohete masivo era usando un cigarrillo, no un encendedor de seguridad, no una mecha larga, un cigarrillo. Porque cuando estás manipulando explosivos que podrían nivelar un garaje, lo que necesitas es una fuente de ignición que requiera que tu cara esté a centímetros del dispositivo. El segundo grupo fue más creativo. Decidieron construir su propio fuego artificial personalizado usando una lata de café y suficiente pólvora como para lanzar un satélite pequeño a órbita. La ingeniería detrás de esto era, para ser generosos, inexistente. La lógica era, más pólvora igual más impresionante. Matemáticamente correcto, sobrevivencialmente fatal. El tercer incidente involucró a un hombre que, en un momento de inspiración etílica, decidió que la mejor manera de experimentar los fuegos artificiales era desde adentro. Se ató un cohete F4 al pecho, con cinta adhesiva. Sí, cinta adhesiva, como si fuera Iron Man, pero hecho en casa y con cero comprensión de trayectorias balísticas o protección corporal. El cuarto grupo simplemente decidió lanzar sus fuegos artificiales desde una ventana del segundo piso, hacia abajo, hacia la calle, de donde había gente, porque las leyes de la física que dicen lo que sube debe bajar, aparentemente no aplican cuando estás celebrando. Cuando el reloj marcó medianoche, Alemania explotó, literalmente. En 4 ubicaciones diferentes, los fuegos artificiales hicieron exactamente lo que estaban diseñados para hacer, explotar con fuerza masiva. El problema era que las personas estaban demasiado cerca, mucho demasiado cerca. El hombre del cigarrillo logró encender la mecha. Luego intentó alejarse, pero los cohetes F4 no tienen un temporizador de cortesía de 10 segundos. Tienen un temporizador de ya explotó. La explosión lo lanzó hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un coche invisible. El informe del forense más tarde describió, con lenguaje clínico, que partes de su torso habían sido vaporizadas. Una palabra que no debería aparecer nunca en contexto humano. El grupo del café con pólvora tuvo un resultado similar pero con más fragmentación. Su lata artesanal no solo explotó, se desintegró en cientos de pedazos de metal afilado que salieron disparados en todas direcciones. Fue como una granada de fragmentación casera. Uno de ellos perdió ambas manos. Otro, su vida. El resto, su inocencia sobre lo que la pólvora realmente puede hacer. Iron Man casero encendió su cohete de pecho y experimentó 3 segundos de vuelo horizontal descontrolado antes de estrellarse contra un muro de ladrillos. El cohete explotó al impacto. Él no sobrevivió ni al vuelo ni a la explosión. Fue encontrado con cinta adhesiva todavía pegada a lo que quedaba de su ropa. El grupo de la ventana tuvo mejor suerte en el sentido de que solo uno de ellos murió. El cohete que lanzaron hacia abajo rebotó en el pavimento, cambió de dirección y volvió directamente hacia la ventana desde donde lo habían lanzado, como un boomerang explosivo que regresó a casa. La explosión dentro del apartamento del segundo piso fue contenida, pero letal. Cuando amaneció el día de Año Nuevo en Alemania, los hospitales estaban llenos, los bomberos estaban exhaustos, y 4 familias tenían que planear funerales en lugar de celebraciones. Todo por fuegos artificiales. Todo porque sin permisos, con cerveza, ¿qué podría salir mal? Fue la pregunta que se respondió de la manera más brutal posible. Historia 6. La máquina trituradora. Hay una publicación en Reddit que se ha convertido en leyenda urbana. Apareció en el subreddit Today I Messed Up y cuenta una historia tan visceralmente horrible que muchos esperan que sea ficción. Pero las historias de Darwin Awards raramente son ficción, porque la realidad tiene una imaginación más oscura que cualquier escritor. Era invierno. Nuestro protagonista tenía un problema común en climas fríos. Ramas caídas por tormentas de hielo. Ramas gruesas, pesadas, cubiertas de hielo que se habían convertido prácticamente en troncos congelados. Y tenía la solución perfecta en su jardín, una trituradora de madera. Esa máquina industrial con fauces metálicas que muerde, mastica y escupe astillas de cualquier cosa que le des de comer.
La forma correcta de usar una trituradora de madera es simple. Colocas la rama en la boca de alimentación. La máquina la agarra con sus rodillos y la empuja hacia las cuchillas giratorias. Tú te quedas atrás, en la zona segura, usando una vara larga si necesitas ayudar. Es un proceso lento, aburrido, pero seguro. El énfasis está en seguro. Pero él miró esas ramas congeladas, miró la trituradora y pensó, esto va demasiado lento. Necesitaba un método más rápido, más directo, más activo. Su solución fue pateador, las ramas hacia la máquina. No empujarlas cuidadosamente con las manos desde una distancia segura. Patearlas, con sus botas, golpes fuertes que enviaban las ramas congeladas deslizándose hacia las fauces hambrientas de la trituradora. Y por un rato, funcionó. Las ramas entraban, la máquina rugía satisfecha, y astillas salían por el otro lado. Eficiencia, velocidad, victoria sobre el invierno. Pero el hielo es traicionero. No solo hace que las ramas sean más pesadas y difíciles de manejar, hace que el suelo sea resbaladizo, muy resbaladizo. Y cuando estás de pie cerca de una máquina que puede convertir un tronco de 20 centímetros en aserrín en 30 segundos, la estabilidad no es opcional, es crucial. Es la diferencia entre un día de trabajo y un accidente que los paramédicos nunca olvidarán. Pateó otra rama. Esta era particularmente grande. Un pedazo grueso de madera congelada que pesaba como un tronco pequeño. Puso todo su peso detrás de la patada, y su pie resbaló en el hielo. No un pequeño desliz que puedes corregir. Un desliz completo que te quita ambos pies del suelo y te envía directamente al espacio que ocupaba la rama que acabas de patear. El espacio directamente frente a la boca de la trituradora. La trituradora no distingue entre madera y carne. Para sus sensores y mecanismos, cualquier cosa que entra por la boca de alimentación es trabajo. Los rodillos de agarre lo atraparon. No su pie, su cabeza, porque cayó de frente, con las manos extendidas tratando de detener la caída, y su cara fue directamente hacia la máquina que estaba esperando su próxima comida. Los rodillos lo agarraron por el cabello, por la ropa, por cualquier cosa que pudieran agarrar, y comenzaron a jalarlo hacia adentro. Él probablemente intentó gritar, probablemente intentó empujar hacia atrás, pero contra la fuerza hidráulica de una trituradora industrial diseñada para procesar troncos, un cuerpo humano no tiene oportunidad, no tiene palanca, no tiene fuerza suficiente. Las cuchillas giratorias, cada una afilada como una navaja y girando a cientos de revoluciones por minuto, hicieron su trabajo. El Reddit post que documentó esto más tarde usó la frase «cero pensamientos, cero cabeza». Una descripción brutal pero técnicamente precisa de lo que sucede cuando tu cráneo entra en una máquina diseñada para desintegrar madera dura. Cuando los vecinos finalmente escucharon que la máquina había dejado de sonar y vinieron a investigar por qué había estado funcionando tanto tiempo, encontraron la trituradora todavía encendida, todavía procesando, y en el montón de astillas en el otro lado, mezclado con pedazos de madera congelada, había cosas que definitivamente no eran madera. La moraleja aquí es tan obvia que parece innecesario escribirla, pero aquí va, las máquinas que pueden masticar troncos no son tus amigas. No son herramientas que toleren errores, son dispositivos industriales que hacen exactamente una cosa, destruir lo que les das. Y si tú caes en su boca, ya sea por accidente, por negligencia o porque decidiste patear cosas hacia ella mientras estabas parado sobre hielo, te tratarán exactamente como tratan a cualquier otro objeto, sin piedad, sin pausa, sin reversa. 3 partes, 6 historias. Un tema constante. Personas que vieron herramientas, máquinas y explosivos, y decidieron que las instrucciones de seguridad eran sugerencias ignorables. Los alemanes quisieron celebraciones épicas y obtuvieron tragedias. El hombre de la trituradora quiso eficiencia y obtuvo un final que ningún manual de seguridad debería tener que describir. Pero todavía faltan 4 historias, 4 ejemplos más de cómo la combinación de impaciencia, alcohol o simplemente falta de imaginación sobre las consecuencias puede convertir un día ordinario en tu último día. Y las próximas van a demostrar que a veces las decisiones más tontas vienen de las situaciones más mundanas. Así que si quieres completar este catálogo de advertencias vivientes, si quieres saber exactamente qué no hacer cuando te encuentres con contenedores de basura, hamburguesas congeladas o cualquier otra cosa que parezca inofensiva, no te pierdas las últimas 2 partes, porque estamos entrando en el tramo final. Y las historias solo se vuelven más absurdas. Historia 7. El hotel equivocado. Illinois. 2 de la madrugada. Detrás de un centro comercial cerrado, donde las luces de seguridad proyectan sombras largas y los contenedores de basura esperan en silencio su recolección matutina. Nuestro protagonista había tenido una noche larga. Una noche que involucró alcohol, malas decisiones y la pérdida progresiva de sus habilidades de juicio. Estaba cansado, necesitaba dormir. Y en su estado,
La idea de caminar hasta su casa parecía una hazaña imposible. Miró alrededor buscando un lugar donde descansar. Un banco del parque habría sido razonable. El interior de su propio coche habría sido ideal. Pero ninguna de esas opciones estaba disponible, o al menos su cerebro embotado no las procesó. En cambio, sus ojos se posaron en algo que, en su lógica nocturna y alcoholizada, parecía perfecto: un contenedor de basura grande y abierto. No uno de esos pequeños botes de basura que ves en las aceras. Esto era un contenedor industrial, del tipo que los negocios usan para desechar cartones, desechos de comida y básicamente cualquier cosa que necesiten tirar. Grande, metálico y, según su criterio deteriorado, acogedor. Como una cama de tamaño king cubierta con bolsas de basura suaves. Se acercó al contenedor. Se asomó por el borde. Vio una superficie de bolsas negras que parecían lo suficientemente suaves. Y con la gracia de alguien que ha perdido completamente el contacto con la realidad, trepó adentro. Se acomodó entre las bolsas de basura como si fueran almohadas. El olor debió ser horrible, pero su nariz aparentemente había dejado de reportar información útil a su cerebro hacía horas. Se recostó, se estiró, y en cuestión de minutos estaba profundamente dormido, roncando suavemente en su nido de desechos comerciales. Ajeno al mundo, ajeno al peligro, ajeno al hecho de que los contenedores de basura tienen un propósito muy específico y un horario de recolección muy regular. Las horas pasaron. El cielo comenzó a aclararse con ese gris preamanecer que marca el fin de la noche. Y entonces, puntual como siempre, llegó el camión de basura. Un vehículo masivo, rugiente, diseñado para una tarea simple pero brutal: recoger contenedores, volcarlos en su vientre mecánico y compactar todo lo que contienen en un cubo denso y manejable. El conductor del camión, un hombre que probablemente había hecho esta ruta 1000 veces, se detuvo junto al contenedor. No tenía razón para inspeccionar el interior. Los contenedores se supone que contienen basura. Eso es literalmente su trabajo. Activó el mecanismo hidráulico. Los brazos metálicos del camión se extendieron, abrazaron el contenedor y lo levantaron en el aire como si no pesara nada. El contenedor se inclinó. Su contenido comenzó a deslizarse hacia la abertura del camión. Bolsas de basura, cartones, desechos de restaurante, y un hombre dormido que no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en parte del proceso de recolección. Cayó en el compartimiento de compactación. Probablemente se despertó en ese momento. Imagina eso. Despiertas de tu borrachera y en lugar de estar en tu cama, estás dentro de un camión de basura rodeado de desperdicios. La confusión debió ser total. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué huele tan mal? Pero no tuvo tiempo para procesar su situación. El compactador se activó. No inmediatamente. No hubo tiempo para gritar pidiendo ayuda que pudiera ser escuchada sobre el rugido del motor. El mecanismo hidráulico del compactador es una de las piezas de maquinaria más brutalmente eficientes jamás creadas. Una placa de metal masiva que se mueve hacia adelante con fuerza imparable, aplastando, comprimiendo, reduciendo todo a una fracción de su tamaño original. Las latas de aluminio se aplastan como papel. Las cajas de cartón se convierten en obleas delgadas. Y los cuerpos humanos, que son en su mayoría agua y tejido blando, no ofrecen más resistencia que una bolsa de basura llena. La policía más tarde diría que la muerte fue instantánea. Una pequeña misericordia en una situación que no tenía nada de misericordiosa. El conductor continuó su ruta. Visitó varios contenedores más antes de que su turno terminara. No tenía forma de saber que su carga incluía algo más que basura comercial. No fue hasta que llegó al vertedero y vació el camión que los trabajadores notaron algo terriblemente equivocado en el montón compactado de desechos. La investigación fue rápida. El hombre fue identificado. Las cámaras de seguridad del centro comercial mostraron su llegada al contenedor. El personal del camión fue absuelto de cualquier culpa. ¿Cómo podrían saber? Los contenedores de basura están diseñados para basura. No son dormitorios, no son refugios. Son herramientas industriales que no hacen preguntas sobre lo que contienen. La moraleja es directa. Si tu plan de dormir involucra trepar a cualquier cosa con la palabra basura en su descripción, detente. Recalcula. Llama a un taxi. Llama a un amigo. Duerme en el suelo si es necesario. Porque los contenedores de basura son trampas mortales con programación automática. Y los camiones que los vacían no perdonan. Historia 8. El cortocircuito humano. India. Una subestación eléctrica. Un lugar lleno de transformadores zumbantes, cables de alto voltaje y señales de advertencia en múltiples idiomas que básicamente todas dicen lo mismo. Toca esto y morirás. Nuestro protagonista trabajaba allí. Era electricista. Conocía los riesgos. Sabía que la electricidad no negocia, no perdona y definitivamente no da segundas oportunidades. Pero a veces el conocimiento y la sabiduría son dos cosas completamente diferentes. Porque en este día particular, en medio de su turno, sintió una urgencia biológica muy humana.
Necesitaba orinar. Ahora, las instalaciones eléctricas modernas tienen baños, tienen protocolos de seguridad, tienen procedimientos para cuando los trabajadores necesitan hacer, cosas humanas normales. Pero el baño más cercano estaba a unos 15 metros de distancia, y cuando la naturaleza llama, a veces la gente toma decisiones que priorizan la conveniencia sobre la supervivencia. Él miró el baño distante, luego miró la caja eléctrica justo frente a él, una hermosa caja metálica conectada a suficiente voltaje como para alimentar un vecindario pequeño. Y en un momento de lógica que solo puede ser descrita como espectacularmente defectuosa, decidió que la caja eléctrica era el objetivo más conveniente. Aquí necesitamos una lección rápida de física. El agua es un conductor excelente de electricidad. El cuerpo humano es aproximadamente 60% agua. Y la orina, siendo un líquido corporal con sales disueltas, es un conductor particularmente bueno. Cuando creas un puente líquido entre tu cuerpo y una fuente de alto voltaje, básicamente estás construyendo una autopista para que miles de voltios viajen directamente hacia ti. Él se posicionó, desabrochó su pantalón y comenzó a orinar directamente sobre la caja eléctrica. Por una fracción de segundo, tal vez no pasó nada. Tal vez pensó, esto está funcionando. Tal vez sintió alivio. Pero entonces la corriente eléctrica encontró su camino. La electricidad no necesita contacto directo. Puede saltar a través del aire si el voltaje es suficientemente alto. Pero con un hermoso arco líquido de líquido conductor conectando directamente su cuerpo a una caja eléctrica energizada, ni siquiera necesitaba saltar. Tenía un camino perfecto, una invitación, una ruta directa desde la fuente de alto voltaje, a través del chorro de orina, directamente a la parte más sensible y vulnerable de su anatomía. El shock fue instantáneo, masivo, completo. Su sistema nervioso fue sobrecargado antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando. Los músculos se contrajeron. Su corazón, ese órgano eléctrico que funciona con impulsos medidos en milivoltios, de repente recibió un golpe de miles de voltios. No es algo que un corazón humano esté diseñado para manejar. Cayó al suelo. El chorro de orina se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. La corriente eléctrica había viajado a través de su cuerpo, cocinando tejido, deteniendo su corazón, y básicamente convirtiendo sus sistemas internos en un desastre de circuitos fritos. Cuando sus compañeros de trabajo lo encontraron minutos después, todavía tenía el pantalón desabrochado. La evidencia de su mala decisión final estaba clara. Los paramédicos llegaron. Intentaron resucitación, pero cuando la electricidad de grado industrial decide que tu tiempo terminó, no hay mucho que la medicina moderna pueda hacer. El reporte oficial probablemente usó términos como electrocución y paro cardíaco. Pero la verdad es más simple y más humillante. Murió porque decidió orinar en una caja eléctrica en lugar de caminar 15 metros al baño. La historia se propagó por la industria eléctrica como un recordatorio mórbido. Se convirtió en una historia de advertencia contada en sesiones de entrenamiento de seguridad. ¿Recuerdan al tipo que meó en la caja eléctrica? Se convirtió en el preámbulo a lecciones sobre distancias de seguridad y procedimientos apropiados. Hubo reuniones. Se agregaron más señales. Probablemente hubo nuevas reglas sobre baños obligatorios en todas las subestaciones. Pero para él toda esa sabiduría llegó demasiado tarde. Él ya había escrito su nombre en los anales de la historia de muertes evitables con una entrada que nadie querría. Causa de muerte, conveniencia sobre sentido común más electricidad. La lección aquí es universal y debería ser obvia para cualquier ser humano con un mínimo de instinto de supervivencia. No importa cuán urgente sea tu necesidad. No importa cuán lejos esté el baño. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, decidas que un equipo eléctrico energizado es un lugar apropiado para aliviar tu vejiga. Porque la electricidad no solo te matará de la manera más humillante posible y tu historia se convertirá en una advertencia que la gente contará durante décadas.